Ángeles Díez es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, miembro de la Red Universitaria por Palestina y del Frente Antiimperialista Internacionalista, FAI. Ella va a tratar sobre geopolítica y fin del orden mundial. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión, ¿no?, sobre la guerra y sobre la salud, que en realidad es una reflexión sobre el mundo en el que estamos parados, ¿no? Realmente yo voy a cambiar un poco el esquema porque el título de la intervención era Geopolítica y fin del orden mundial, pero en realidad habría que titularlo Y fin de Occidente o fin de la ibris occidental. Ustedes saben que para los griegos había un concepto que es el de la ibris, que significa desmesura, orgullo desmedido, soberbia, arrogancia extrema, transgresión de los límites mortales. Bueno, yo creo que estamos viviendo en un mundo que de repente se han quitado todas esas veladuras que lo cubrían y empezamos a descubrir, gracias al horror de lo que ha significado el genocidio, la expansión, ¿no?, del genocidio, la continuidad del genocidio en Palestina, se nos ha desvelado un mundo terrible, un mundo distópico, que es en el que estamos viviendo. Y yo creo que la clave está en pensar que estamos en un momento de transición, en un momento en el que está lleno de complejidades terribles, donde todavía es incierto el rumbo que va a tomar el mundo. Eso causa mucha tensión, mucha inestabilidad, muchas víctimas en las que estamos, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de pensar en qué mundo, a qué mundo queremos impulsar, queremos fomentar, queremos construir un mundo diferente al horror que estamos viviendo ahora. Así que yo empezaría pensando en que lo que estamos viviendo es el fin de Occidente, que no es el fin del mundo, es solo el fin de Occidente, de la civilización occidental, y nosotros estamos inmersos en ella, y que tenemos que empezar a pensar en dónde nos vamos a situar dentro de esta debacle, ¿no?, de este fin de Occidente. Y me gustaría esta intervención hacerla pivotar, en concreto en Gaza, porque yo creo que es precisamente ese 7 de octubre el punto de inflexión que nos hace desvelar, que nos desvela todo este mundo en el que vivimos, y que en Palestina podemos encontrar los antecedentes de este horror, al que podemos llamar colonialismo, expansión colonialista, imperialismo o expansión capitalista, que sería otra forma de llamarlo. Ese 7 de octubre nos descubre todo, no hay derecho internacional. Aparece demolido, pero ya estaba antes destruido, venía destruyéndose antes. Los palestinos llevan diciéndonos que ese derecho internacional no está al servicio de las víctimas, sino de los verdugos, pero bueno, eso no era visible para nosotros aquí en Europa, en Occidente, no era visible. Parte de la decadencia. Que la tecnología... Esto ha sido el arma oculta. Sí, bueno, estoy segura de que todos los teléfonos, todo lo que tenemos encendido están... Palantir está también tomando nota de lo que voy a decir desde hace tiempo. Bueno, les decía que ese 7 de octubre es ese momento en el que nos descubrimos en un cambio de época y en ese momento de transición. Y ojo, porque digo el 7 de octubre, no digo el 8 de octubre, cuando empieza la escalada bélica sionista, ¿no? Estoy diciendo el 7 de octubre, porque el 7 de octubre tiene que ver o está conectado con las resistencias palestinas. Y las resistencias palestinas tradicionalmente han mostrado la incoherencia, las contradicciones del mundo en el que vivimos, solo que ha sido muy difícil, si no era para el mundo árabe musulmán, ¿no? Si no era para ellos, era muy difícil para nosotros percatar esas voces de lo que nos decían los palestinos cada vez que han levantado, ese pueblo se ha levantado para decir, ojo, estamos ante un mundo terrible, colonial, expansionista. Bueno, eso lo han hecho los palestinos en las intifadas, cuando en 1987 la primera intifada,
donde los sionistas decidieron que había que romper los huesos de los niños palestinos para acabar con ese levantamiento popular. Eso nos lo dijeron los palestinos también en el 2000, la segunda intifada, también masacrando, bombardeando a los palestinos. Y también en el 2023, desde mi punto de vista, nos lo están diciendo los palestinos, de que el mundo en el que vivimos han hecho estallar esa burbuja, que no es una burbuja de las neocon, ni capitalista, ni financiera, es una burbuja ética, moral, de legitimidad. La han hecho estallar los palestinos, diciéndonos hay que resistir y hay que construir un mundo distinto, porque es un mundo de barbarie. Nosotros desde la Red Universitaria por Palestina, que creamos en el 2024, en marzo del 2024, a raíz de una intervención de Francesca Albanese, nos juntamos varias universidades, ya somos 50 universidades públicas, núcleos de personas en las 50 universidades públicas, y en la conferencia con Rodrigo Carmi, un palestino de origen chileno, acuñamos un poco ese lema diciendo en estos momentos cualquier lugar, en cualquier momento puede ser Gaza. Cualquier lugar, en cualquier momento puede ser Gaza. Esa es la síntesis de lo que estamos viviendo y del llamado que nos hacen los palestinos ese 7 de octubre del 2023, en donde conecta con el pasado palestino, pero también con el pasado occidental, colonial, racista, supremacista, que es lo que está detrás de la opresión y la represión de Oriente Próximo en general. Bueno, diciéndoos esta introducción, le diría a Carmen que me pare, porque los profes tenemos esa mala costumbre de que cuando cogemos hilo no sabemos cuándo parar, o sea que sin ningún problema tú me dices que pare. Bueno, pivotando sobre el tema de Palestina y de Gaza y de ese 7 de octubre, quisiera dar unas pinceladas, porque no nos da tiempo a más, sobre la implicación y la complicidad del derecho internacional en esta distopía que estamos viviendo. También una pincelada sobre qué significa el colonialismo occidental europeo, ese colonialismo que es saqueo, que es despojo, que es desposesión, pero siempre lo ha sido en el capitalismo. Quisiera también dar una pincelada sobre la importancia de la geografía. Ya lo dijo Gramsci en su día, la importancia de la geografía, y en este caso la clave de bóveda es Oriente Próximo, de este fin de la ibris occidental. Y finalmente quisiera hablar también de las resistencias, acabar hablando de las resistencias, hablando en positivo. Yo sé que para muchos de vosotros y para la gente que hablamos siempre te mira con una cara diciendo: bueno, ¿qué es eso de hay que construir una utopía? ¿Estamos viviendo en una oportunidad? Pues sí, es una oportunidad. Probablemente no para nosotros, europeos occidentales, pero sí es una oportunidad para el mundo para construir otra cosa, ¿no? Y las referencias o el referente va a seguir siendo, como lo fue desde las primeras resistencias palestinas, allá por 1936, curiosamente coincidiendo con la guerra española, ¿no? Cuando los palestinos se rebelaron ante ese proyecto colonial de los británicos en el mandato británico, y curiosamente los primeros bombardeos y masacres le hicieron los británicos, ese mandato británico que acabó con una huelga de 9 meses, una huelga general en Palestina, bombardeando a los palestinos y masacrando a los palestinos. Como ven, el anglosionismo ha tenido una larga trayectoria. Bueno, pues les decía que acabaría un poco hablando de la oportunidad que nos ofrecen los palestinos de construir una utopía basándonos en la experiencia de las resistencias que además se transmiten de generación a generación. Vayamos con el tema del derecho internacional. El derecho internacional, como el derecho, tiene detrás violencia, no tiene otra cosa. Eso le digo yo a mis alumnos del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y siempre se quedan horrorizados la primera clase porque les pregunto ¿qué hay detrás del derecho? Y todos dicen, no, la justicia, las leyes que nos permiten la convivencia, tonterías, ¿no? Le digo, no, el derecho detrás tiene una correlación de fuerzas que va a dar esa correlación de fuerzas
lugar a leyes que van a ordenar, pero al servicio de aquellos que han tenido más poder para implementarlas. Cumplen una segunda función y es legitimar un orden social. Y eso pasa también en el derecho internacional. Y ese derecho internacional que ahora mismo estamos diciendo que ha volado por los aires, lo que en realidad ha volado por los aires es esa imagen de un derecho internacional al servicio de los pueblos y al servicio de los países oprimidos, ¿no? o empobrecidos. Eso es lo que ha saltado por los aires. Pero nos ha mostrado esa situación, ¿no? Que desde el primer momento, en el caso de Oriente Próximo, ese derecho internacional sirvió o está en el origen del conflicto que ha llevado a los palestinos a ser las víctimas de Occidente y de los sionistas. Y eso está un poco recogido en esa resolución 181, que es la partición de Palestina 1947. En esa partición de Palestina se le otorga el 56% a los judíos sionistas, que apenas llegaban al 10% de la población que habitaba esa Palestina histórica. El resto, el 44%, se le da a los palestinos. Ese hecho, esa resolución de Naciones Unidas refleja muy bien esa correlación de fuerzas después de la Segunda Guerra Mundial, en donde son las potencias, la potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos, la que se va a hacer cargo de ordenar el mundo al servicio de los intereses hegemónicos, capitalistas, económicos, en ese momento, de Estados Unidos, donde se va a producir el relevo de hegemonía, esa hegemonía de la Primera Guerra Mundial, donde Francia e Inglaterra se repartieron el Imperio Otomano, todos los restos del Imperio Otomano, y ya en ese momento existía un interés en convertir todo Oriente Próximo en un enclave que se pusiera al servicio del desarrollo industrial y del desarrollo financiero y capitalista de Europa, de Occidente. Es decir, toda esa zona, lo que llamamos Israel o el ente sionista, me gusta más llamarlo ente sionista, es un enclave de un proyecto colonial europeo. Y después son los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, quien toma el relevo de ese proyecto colonial. Pero el derecho internacional es también contradictorio, porque lo mismo que ha servido para convertir este mundo en un infierno para determinados pueblos, también ha servido para que se utilizara ese derecho internacional para legitimar la lucha de los pueblos en resistencia. También hay resoluciones de Naciones Unidas que autorizan, que legitiman el derecho de los palestinos, por ejemplo, a resistirse en una situación de colonialismo por cualquier medio a su alcance, incluida la lucha armada, que está perfectamente legitimada desde el derecho internacional. Pero también hubo experiencias en los años 50, finales de los 40 y en los años 50, de descolonización, de cómo esas instituciones internacionales apoyaron los procesos de descolonización, por ejemplo, en África. Y también cómo surgieron esa unión de los países del tercer mundo, esa idea del tercer mundo, unida para oponerse tanto a los intereses del bloque soviético como de Occidente. Y ahí tenemos en 1955, por ejemplo, en Bandung, Indonesia, recién con la independencia de Indonesia, en donde esos 29 países afroasiáticos se unen para decir, ojo, esta institución, las Naciones Unidas, no tienen que estar al servicio de esas fuerzas dominantes. Y en 1961 aparece ese movimiento de países no alineados en Belgrado, donde ya son 120 países, no solo africanos, asiáticos, pero también algunos, por ejemplo, caribeños, la propia Cuba, que empiezan a liderar, ¿no? Y a alzar la voz dentro de estas instituciones internacionales. Es que ese derecho internacional es muy contradictorio y que nosotros en este momento
tenemos que pensar qué partes de ese derecho internacional son útiles para construir un mundo diferente y qué partes tienen que ser arrasadas, tienen que ser eliminadas. Porque dentro de ese derecho internacional está también un tema que es el de la impunidad. El de la impunidad que es construida desde ese derecho internacional, donde hay cientos de resoluciones en contra, ¿no?, de la actuación del genocidio sistemático de los palestinos que no se han cumplido. El país que más ha incumplido las resoluciones de Naciones Unidas, sin duda, es el ente sionista, así de Israel. Bueno, pasemos al siguiente elemento, el tema de la colonización. Bueno, pues os lo resumo en titulares. Os lo resumo en titulares porque si ya me he consumido, bueno, como veis, no... En fin, os voy a resumir titulares. Hablando de la colonización, lo que tenemos que pensar, o yo interpreto, que este mundo en el que vivimos estamos en un marco de descolonización. La descolonización de Oriente Próximo, liderada por, en este caso, Irán, ahora mismo, porque Irán se ha convertido en la cabeza que aglutina a todas las resistencias de la zona. Cuando tenemos ese memorándum que ponen sobre la mesa, que por cierto no es un acuerdo de paz para nada, los iraníes, lo que están diciendo los iraníes, nosotros en primer lugar vamos a defender, no vamos a aceptar que haya una potencia sostenida por Europa y Estados Unidos, que es el ente sionista, que vaya a dirigir los destinos de la zona, y no van a aceptar ningún acuerdo que no pase por la desocupación del Líbano. No olvidemos que el Líbano fue ocupado varias veces y que los libaneses y Hezbollah en concreto echaron a los sionistas del Líbano. Bueno, no van a aceptar algo que no pase por la paz en el Líbano, pero también por el tema palestino. Los iraníes siempre han sido los valedores de la causa palestina desde hace muchos años, muchos años. Bueno, entonces, titular, estamos ante un proceso de descolonización en este momento. El tema de la geografía. Bueno, creo que hay que poner el tema de Oriente Próximo en el contexto regional, pero también global. Estamos acostumbrados a ver las guerras como si fueran pequeños fragmentos, ahora una guerra aquí, ahora otra guerra aquí. No, estamos en un contexto en el que todos los conflictos están relacionados. Solo un dato: la ocupación y el secuestro de Nicolás Maduro y su compañera Cilia en Venezuela. Bueno, Estados Unidos es una potencia, es un país hegemónico que está en declive, está en caída, como los aviones, ¿no?, van en descenso, no puede subsistir, no puede llevar adelante el mantenimiento de su hegemonía sin apropiarse del hemisferio, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, que es América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Un dato solo demuestra. Estados Unidos necesita 20 millones de barriles de petróleo diarios para sostener su economía. De esos 20 millones de barriles, 8 vienen de Oriente Próximo por el estrecho de Hormuz. Solo un dato. Bueno, desde Venezuela, desde Oriente tardan como 4 semanas, desde Venezuela solo 4 días. ¿Bien? Eso es el panorama. Otro dato: el 85% de todo el comercio mundial viene de ahí, es marítimo. No que venga de ahí, perdón, es marítimo, el 85% del comercio mundial. Por lo tanto, eso es un panorama en el que nos dice que todos los conflictos abiertos en este momento, en este periodo distópico, tienen que ver con el mantenimiento de la hegemonía estadounidense y, por supuesto, occidental, intentar mantener este mundo, ¿no?, sostenerlo, y todos los conflictos tienen una conexión, están conectados. Y finalmente, hablando de las resistencias, las formas en las que resisten los palestinos, históricamente han resistido los palestinos, son muy variadas y son muy diversas. Pero hay un elemento que es fundamental, y es el tema de la memoria histórica, del pasado. Los pueblos que olvidan la memoria, que pierden la memoria, están condenados a no pensar, a no tener alternativa
a no tener alternativa. Lo primero que destruye el poder es la conexión con el pasado. Los palestinos, como diría Rodrigo Carmi, diría, los palestinos no han dejado nunca de hablar con sus muertos. Y eso significa que esos muertos están vivos, que esos muertos son los mártires y que sobre la base de ellos se va a construir el futuro, y lo van a construir esos jóvenes palestinos que, a pesar de las bombas, siguen resistiendo. En Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados, en el Líbano, en Siria, en Jordania. Bueno, las resistencias palestinas para nosotros tienen que ser, para Occidente, el aprendizaje de que cualquier forma de resistencia es legítima frente a la barbarie. Y esas formas de resistencia pasan por la lucha armada, dependiendo del contexto y la situación, por la lucha cultural, por el rescate de la memoria, por la cultura, por el lenguaje y sobre todo por permanecer en contacto con nuestros héroes, con nuestros mártires, con nuestras víctimas. En nuestro país, sin duda, tenemos que pensar en la guerra, en esos 3 años, en esas fosas comunes, en las víctimas de la transición y en las víctimas económicas de todos los días, en todos los momentos, que tienen que ver con la salud, con la desigualdad, con un montón de cosas. Bueno, lo dejo aquí, lo siento.